Buenos días, mi nombre es Jeremy Figueroa, cursante de la carrera de Ingeniería en Sistemas, y mi grupo está conformado por Uli Reyes, Andrés Bompar, Ángel Galindo, Nelson Romero y Ronald Villarroel. Y a nosotros el tema que nos toca explicar es el problema de la ruta más corta, un solo origen, desde la ciudad de Puerto La Cruz hasta Ciudad Bolívar, con los algoritmos de Dijkstra y algunos sistemas GPS. Bueno, como podemos ver, el problema, esta red está representada por grafos con pesos no negativos, ya sea en tiempo, distancia o costo. El objetivo de esta red es minimizar el tiempo total del recorrido. La relevancia. Este problema es clave porque nos permite reducir los costos, el tiempo, para así optimizar los recursos en logística de transporte. Además nos permite mejora en la eficiencia del sistema de navegación y mayor competitividad en las empresas conectadas por redes. Y por último serían los ejemplos de aplicación, repartos de paquetes, ya sea por FedEx o Amazon, los sistemas de redes de telecomunicaciones, que serían los datos de enrutamiento por internet, y por último los sistemas de GPS o las apps de movilidad, ya sea Uber o Google Maps. Bien, en este punto número 2, que es la definición y concepto, para empezar, tengo que decir que este tipo de problemas se presenta mucho en empresas como, como Amazon, como Tealca, MW, Zoom, que son empresas de envío, necesitan optimizar lo que es las rutas, cuál es la ruta más corta. También nos sirve mucho para lo que es el manejo de las redes por internet. Y, y bien, empezamos con nuestra definición formal, que lo que necesitamos es encontrar la ruta más corta desde Puerto La Cruz hasta Ciudad Bolívar, en donde hay una red de carretera y minimizando así el tiempo o la distancia de viaje, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros componentes de red? Tenemos los nodos, ¿verdad? En donde los nodos en este caso van a ser ciudades, tales como Puerto La Cruz, El Tigre, Ciudad Bolívar, etcétera, ¿verdad? Tenemos nuestros arcos, que son las vías o las rutas que conectan ciudades. Cada una tiene un valor asociado como distancia, tiempo o costo. Tenemos nuestros atributos que pueden incluir peajes, estado de la vía o prioridad logística. En el caso de la notación, podemos decir que la red representa como un grafo donde G es igual a NA, donde la N son las ciudades y la A son las rutas con los costos. Eh, en los objetivos, pues queremos minimizar el- lo que es los costos desde Puerto La Cruz hasta Ciudad Bolívar. Queremos encontrar cuál es la ruta más corta. Entonces, tenemos como ejemplo lo que es Puerto La Cruz, El Tigre y Ciudad Bolívar, en donde también podemos decir que durante esta ruta hay diferentes ciudades de por medio. ¿Qué es lo que vamos a trabajar con el algoritmo de Dijkstra? Vamos a encontrar, vamos a buscar cuál es la ruta más corta. En este caso tenemos que eh, Puerto La Cruz El Tigre son 200 kilómetros. Desde Puerto La Cruz a Maturín hay 220. Y desde El Tigre a Ciudad Bolívar hay 250. Desde Maturín a Ciudad Bolívar hay 300 kilómetros. Entonces, llegando a ese orden, tenemos que buscar, obviamente, cuál es la ruta más corta. Entonces, por eso es que vamos a utilizar el algoritmo de Dijkstra, que es ideal para este tipo de problemas, ya que nos garantiza encontrar la ruta más corta. Entonces, vamos con lo que vendría siendo los pasos básicos. Vamos a asignar primero la distancia al nodo de origen, en este caso es Puerto de la Cruz, y a lo demás infinito. Vamos a marcar todos los nodos como no visitados. Luego vamos a evaluar los nodos vecinos y vamos a actualizar las distancias y a ver encontramos cuál es la ruta más corta. Entonces, luego de esto, vamos a marcar el nodo como visitado, el primero.
que es donde vamos a empezar nuestra ruta, y vamos a repetir el proceso como con el nodo no visitado más cercano. Entonces, en nuestro ejemplo, tenemos que Puerto La Cruz tiene distancia 0 y vamos a evaluar cuáles son sus vecinos. Aquí estamos siguiendo lo que es los pasos que yo mencioné anteriormente. Entonces, tenemos que los vecinos son El Tigre y Maturín. El Tigre tiene 200 kilómetros y Maturín tiene 220. Entonces, el nodo más cercano que tenemos es El Tigre. Y luego de ahí llegamos a Ciudad Bolívar y estaríamos sumando 250 kilómetros, totalizando 450. Es decir, los 200 del Tigre y luego desde el Tigre a Ciudad Bolívar. Entonces, aunque Maturín, como lo mencioné anteriormente, como Maturín también hay una ruta, pero no se considera ya que tiene 20 kilómetros de más. Entonces, la ruta más corta en este caso sería la de Puerto La Cruz, El Tigre, Ciudad Bolívar. Entonces, así es como funciona el algoritmo de Dijkstra. Entonces, así este sería nuestra conclusión del el problema. También como algo más que puedo mencionar es que este tipo de algoritmo se utiliza mucho en lo que es empresas como Google Maps, en Waze, todo esto para encontrar rutas más rápidas. En Internet también, como lo mencioné anteriormente, en lo que son redes. Eh, ¿Qué más podemos mencionar? Y qué bien, lo que es el algoritmo de Dijkstra nos ayuda a resolver problemas de rutas, de optimizar costos, de, de ser un poco más preciso en lo que es el tiempo y, y todo lo que conlleva todo este problema, ¿no? Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Ángel Galindo y voy a hablarles sobre el punto 3, qué es el algoritmo de Dijkstra y para qué sirve. El algoritmo de Dijkstra es como un GPS inteligente, nos ayuda a encontrar el camino más corto entre un punto de inicio y otros puntos conectados. Ideal cuando hablamos de ciudades unidas por carreteras o datos conectados en redes. Pasos clave de algoritmo. 1. Comenzamos el viaje. 2. Ajustamos el mapa. Al punto inicial le damos distancia 0, a todos los demás infinito. 3. Revisamos los lugares que no hemos visitado. 4. Elegimos el más cercano. 5. Actualizamos la distancia de sus vecinos por si hay rutas más cortas. 6. Marcamos ese lugar como ya visitado. 7. Repetimos hasta haber pasado por todo o llegar al destino. También les voy a hablar sobre ventajas. Muy confiable y rápido si usas buenas herramientas. Funciona perfecto con mapas reales o redes digitales. Lo usan app famosas como Uber, Google Maps y hasta sistemas lógicos. También les voy a hablar sobre desventajas. No sirve si hay caminos con números negativos. En mapas enormes puedes tardar más. No nos da varios caminos si hay empate. Necesita tener toda la red lista antes de empezar. No contempla obstáculos del mundo real como tráfico o semáforos sin ayuda extra. Como también les voy a hablar sobre herramientas. Algoritmo de Dijkstra encuentra la ruta más corta en grafo con pesos no negativos. Python y Network para programarlo fácilmente. También Excel si queremos una versión más básica y visual.
lo podemos ver en acción en apps como Google Maps, Amazon, Uber, entre otras. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Ameris y yo voy a explicar el punto 4, aplicación práctica. Caso de estudio real. Tenemos una empresa de transporte que necesita enviar mercancía desde Puerto La Cruz hasta Ciudad Bolívar, pasando por varias ciudades del oriente venezolano. El objetivo es minimizar la distancia o tiempo de viaje para reducir costos logísticos. Tenemos nuestros modelos de red, que son las ciudades como Puerto La Cruz, El Tigre, Maturín, Cumaná y Ciudad Bolívar. Nuestras aristas, que son las conexiones, son las carreteras entre estas ciudades con pesos representando la distancia en kilómetros. Tenemos de Puerto La Cruz al Tigre 200 kilómetros, del Tigre a Ciudad Bolívar 250 kilómetros, de Puerto La Cruz a Maturín 220 kilómetros, de Maturín a Ciudad Bolívar 300 kilómetros y de Cumaná a Maturín 150 kilómetros. Aplicación del algoritmo de Dijkstra. Se toma a Puerto La Cruz como nodo origen. Se calculan las rutas más cortas a todos los nodos, priorizando siempre la menor suma acumulada de distancias. Este algoritmo determina que la ruta más corta en Puerto La Cruz hacia el Tigre y del Tigre hasta Ciudad Bolívar con un total de 400 kilómetros. Tenemos el desarrollo del algoritmo del Dijkstra. Paso 1. Inicialización. Nuestros nodos involucrados son anteriormente ya mencionado, Puerto La Cruz, El Tigre, Ciudad Bolívar, Maturín y Cumaná. Tenemos nuestro nodo. Distancia desde el Puerto La Cruz, ya que nuestro nodo principal es Puerto La Cruz, viene siendo 0. Desarrollo del algoritmo de Dijkstra. Paso 2. Visitar Puerto La Cruz. Distancia es igual a 0. Como nuestro punto de partida fue Puerto La Cruz, va a ser 0. Luego, las ciudades vecinas viene siendo El Tigre, que es 200 kilómetros, es decir, de 0 más 200 son 200. Y el otro ciudad vecino es Maturín, que tiene 220 kilómetros. Es decir, Puerto La Cruz más Maturín, es decir, de un total de 220. Luego actualizamos la tabla. Tenemos nuestros nodos, las ciudades dichas mencionadas, tenemos nuestra distancia desde el Puerto La Cruz y luego el predecesor. Puerto La Cruz tiene 0 kilómetros, El Tigre tiene 200 kilómetros hacia el Puerto La Cruz y Maturín 220 kilómetros hacia Puerto La Cruz. Ahora le doy el pase a mi compañera Julie Reyes. Ok, continuando con la información reflejada previamente por mis compañeros, desde la formalidad de la estructura y de las recomendaciones o formalidad descriptiva de cómo se aplica y se establece planteamientos con problemas ubicando la ruta más corta, continuamos con lo que es el desarrollo y la aplicación del algoritmo de Dijkstra, estableciéndolos a un plan real, a un ejemplo real de ubicación de la ruta más idónea para el traslado, transporte y logística de distribución para lo que es el servicio de transporte como tal, la redundancia entre un punto y otro, y ahora lo vamos a ver a continuación. Ok, continuando con lo anteriormente expuesto por nuestra compañera para el desarrollo y aplicación del algoritmo de Dijkstra en un ejercicio práctico, en un ejercicio que podemos aplicar en lo cotidiano, en el día a día de nuestras actividades. Quedamos en el paso 2, visitar a Puerto La Cruz. Tenemos los vecinos y los nodos establecidos para el ejemplo: Puerto La Cruz, El Tigre, Maturín, Ciudad Bolívar, Cumaná, con predecesores establecidos previamente. Continuamos con el paso número 3. En este paso tendremos que evaluar la distancia que hay o que implica llegar hasta El Tigre, que serían de 200 kilómetros. Entre uno y otro
tenemos una distancia total de 450 kilómetros para llegar a nuestro objetivo, ¿ok? Entonces, planteando esta formalidad, tenemos y podemos visualizar que el nodo siguiente sería Ciudad Bolívar. De la distancia entre uno y otro me da un total de 450 kilómetros. ¿Ok? Ya viéndolo desde ese punto de vista, es lo más idóneo o la ruta más certera a tomar por muchísimos factores. Sabemos los que transitamos por esa ruta, que bueno, digamos que desde cierto punto de vista es lo más idóneo. Y también tomando en cuenta lo que queremos aplicar acá, que es determinar en función a la distancia cuál sería el mejor factor. El predecesor de este sería el Tigre, que viene anterior a ello. Pero también debemos evaluar todas las variables que nos puedan establecer y tener en consideración. Y tenemos allí que visitar Maturín implicaría una distancia de 220 kilómetros. En este caso, 220 kilómetros más los 300 que establece esta distancia o diferencia entre uno y otro, predecesor y punto de anclaje anterior, me daría 520 kilómetros. Es decir, que ya tenemos previamente establecido una ruta idónea, una ruta más factible, que me da una distancia menor para llegar a nuestro objetivo. En este caso sería la ruta que tenemos acá, que es el camino más corto de distancia, que me da 450 kilómetros. Ya al tener esta ruta, esta opción, no debemos continuar actualizando dicha formalidad y la tabla. Ya llegamos al punto que queremos, que es evaluar, determinar y establecer cuál sería la formalidad con mayor factibilidad para aplicarla y tomar. Entonces, como podemos observar según este gráfico acá, tomar una distancia, tomar una ruta que me implique dirigirse hacia Maturín, en este caso Puerto La Cruz Maturín, me sumaría kilómetros, me sumaría distancia, lo que implicaría uso de mayor recurso o mayor cantidad de recursos. Lo idóneo es partir de acá, de este nodo, recorrer el punto de 200 kilómetros hasta el Tigre, que sería el siguiente nodo, teniendo predecesor acá, Puerto La Cruz, y de allí continuar al destino Ciudad Bolívar con 250 kilómetros y teniendo el predecesor el Tigre, recorrido de ruta más factible desde el punto de vista de la distancia, y sería nuestro resultado final para tomar este mecanismo de ruta como opción. Lo que quiere decir es, en este sentido, que tenemos resultados como tal en el caso de la reducción de tiempo de combustible, lo que me indica que hay una mejora, una optimización del proceso productivo y de la logística que requiere para la actividad. El análisis de redes facilita la toma de decisiones desde el punto de vista de la distribución, del transporte, del traslado y de todos los mecanismos y materiales asociados. Puede haber una reprogramación de rutas en un tiempo corto, evaluando todos estos mecanismos, digamos que haciéndolo de forma circular, y constantemente puede haber una actualización. De esta manera se ideó y se buscó la forma de establecer una ruta óptima para el recorrido, evitando gastos de recursos innecesarios. Ahora continuamos con nuestro compañero para culminar la exposición y las conclusiones con respecto a lo anteriormente mencionado. Muchísimas gracias. Muy bien, y ahora vamos a proceder a presentar lo que serían las conclusiones, ¿no? En términos generales, este algoritmo Dijkstra es fundamental para resolver problemas de rutas óptimas en grafos con peso no negativo, ¿sí? Recordamos que un algoritmo, como conclusión, no es más que una secuencia de pasos lógicos que nos llevan a la solución. En este caso, nuestra solución es el camino más corto, poder encontrar la mejor ruta. Por supuesto que el algoritmo nos permitió encontrar esa ruta desde Puerto La Cruz hasta Ciudad Bolívar, garantizando la distancia mínima total de llegada. ¿Okay? Esto tiene amplias aplicaciones reales.
nos lo discutimos en la presentación. Tenemos empresas como Amazon, FedEx, incluso el sistema GPS del Google Maps utilizan este tipo de algoritmos y son ejemplos clave de la importancia y del estudio de la comprensión de este tipo de temas. Por supuesto, como conclusión, la implementación puede realizarse con herramientas accesibles, como por ejemplo Excel con tablas dinámicas, o mediante programación con lenguajes como Python. ¿Ok? Estos lenguajes de programación son bastante amigables, aunque hay otros un poco más avanzados. También tenemos ejemplos como bibliotecas de estas de NetworkX que pueden atribuir este tipo de situaciones. Cabe destacar que aunque no se funciona con pesos negativos, es extremadamente fácil de utilizar para la mayoría de los problemas que sean de tipo logístico, transporte o telecomunicación, ya que esta serie de pasos te ayuda a hacer más eficiente todo este tipo de procesos. Es importante destacar también la simplicidad y eficiencia que tiene. Lo consolidan como una base de la computación y de la ingeniería de operación. Así que como conclusión de nuestro trabajo, esta es la ruta más eficiente para encontrar distancias mínimas totales. Muchas gracias por su atención.